Bueno, pues en tiempos donde tenemos crisis tan importantes como las que estamos viviendo, en la economía, en lo social, ahora con lo que está pasando en Europa, es evidente que tenemos que hacer mano como país de todos los motores de desarrollo que tenemos. Y en este caso, estamos hablando de un sector como la vivienda, que puede ser un motor fundamental, porque es un motor en lo social, en lo económico, en lo ambiental, y que además es un motor que toca las diferentes regiones del país. Y en ese sentido es importantísimo el relevo que acaba de tener la Cámara de la Vivienda en su presidencia. Y hoy tengo el gusto de platicar con Luis Alberto Moreno, que es el presidente entrante de la Cámara de la Vivienda. Querido Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Horacio. Bueno, Muy amable de tu parte por atenderme y gracias a todos por escucharnos. Bueno, hay que empezar por felicitarte porque imagino que es un honor de representar a tu cámara, pero además por decirte que tienes un reto importante, ¿no? Como decía, el momento es complicadito. ¿Cómo sientes el momento para llegar a la cámara? Pues mira, sí, efectivamente es un reto, es un momento importante para nosotros como cámara. Estoy muy contento, sí, como bien lo dices, porque aparte de que fui presidente de manera unánime y unida, fui un presidente de unidad. Es un momento importante porque es el momento, yo creo que, de despegar. Vivimos 2 años muy complicados. La pandemia nos trajo como consecuencias, con todo y que transitamos bien como industria, pues nos trajo como consecuencias cosas diferentes y cosas muy complicadas que tenemos que empezar a trabajar. Nosotros como industria tenemos que empezar a ver cómo acercarse con las autoridades a buscar y crear puentes, establecer consensos, buscar acuerdos, trabajar de manera conjunta, siempre hombro con hombro y buscar siempre alternativas del cómo sí. Yo creo que este cambio de consejo directivo es un cambio importante porque es un parteaguas donde lo que quedó atrás ya quedó atrás. Nosotros tenemos que empezar a ver hacia un futuro, empezar a ver formas distintas de trabajar con gente distinta que trabajemos. Entonces, creo que es un reto muy interesante. Estoy un poquito, cuando empecé a checar todo el asunto, un poco abrumado por lo mismo que era mucho el trabajo, pero muy contento porque es un reto interesante y a mí me gustan los retos y creo que lo vamos a poder sacar muy bien. Estoy acompañado de gente muy inteligente, muy capaz y con mucha experiencia. Bueno, y además tú mismo llevas ya varios años de trayectoria, obviamente en el sector vivienda, pero además ya bastantes años en el trabajo gremial. De hecho, ahora que vienes, tienes el antecedente de haber sido presidente en Puebla y en ese sentido conoces muy bien lo que es esta chamba. Ahora, el hecho es que el momento, como bien decías, es complicado y es importante reconocer los nuevos retos. Obviamente tenemos un problema de pobreza gravísimo y por una serie de circunstancias, entre otras cosas que tenemos, es que se ha dejado de hacer vivienda económica para segmentos determinados de la sociedad. Entonces, en este momento el reto es reactivar el sector, pero además pensar que esa reactivación vaya y englobe a todos los segmentos de población. Ojalá haya posibilidad de reactivar la producción de vivienda social. ¿Tú cómo percibes esa parte? Mira, el reto de la vivienda social es un reto muy amplio con muchas aristas, un reto donde se tienen que buscar muchas alternativas de muchos actores, donde estos actores sumen al trabajo y sumen también al objetivo. Es decir, el gobierno federal no puede solo, el gobierno estatal no puede solo, los gobiernos municipales no pueden solo, nosotros no podemos solo, pero sí podemos sumar todas y cada una de sus formas de trabajo para amalgamar una posibilidad muy fuerte y franca para la construcción de vivienda. Existe un problema que es la falta de tierra, existe un problema donde no les alcanza el crédito a los trabajadores de menores ingresos y existe un problema donde al no alcanzarles y no tener tierra intraurbana para poderles darle la posibilidad de adquirir un hogar, tener la posibilidad de tener una casa, se empieza a ver un deslave de sector, o sea, ya no nos empiezan a interesar construir esas casas, porque resulta más difícil que construir la que está encima. Pero es un hecho sine qua non que ahí está la base de la pirámide, ahí están los clientes que necesitan, y aparte es un hecho que se necesita atender socialmente a todas estas personas. No podemos olvidar que tengo un dato así muy, muy fresco de Puebla, hay 125,000 créditos autorizados del Infonavit para ese tipo de viviendas, pero no hay vivienda. No se construyen esas viviendas y yo creo que ese modelo puede ser replicado en muchas otras zonas del país donde no hay vivienda. Entonces, tristemente,
tenemos que buscar alternativas, pero a través de consensos con todos los niveles de gobierno, inclusive sumar también las cadenas productivas y sumarnos nosotros como empresarios. Ahora, en medio de todo ese reto tan importante, es un reto social. Yo creo que es importante también dimensionar que la vivienda es un derecho humano y los empresarios de la vivienda así lo han entendido. Tan es así que buena parte de lo que estamos hablando siempre es el reto de hacer vivienda social. Me queda claro que si alguien ha producido vivienda social son los empresarios del país y particularmente los que están afiliados a la Cámara de la Vivienda. Que por cierto, son más o menos 1,000 socios repartidos en todo el país y eso habla de diferencias del desarrollo económico que puede tener Nuevo León. Totalmente. A lo que pasa en el sureste del país. Totalmente. ¿Qué visión? ¿Cuáles serían los ejes de tu plan de trabajo? Pues mira, existen 4 ejes que vamos a tener que trabajar muy de cerca. Primero, fortalecer a la Cámara institucionalmente. ¿Qué quiere decir con esto? Un acercamiento fresco, nuevo, novedoso, de cómo hacer mejor las cosas entre las instituciones federales y las UNAVIs y nosotros con ideas, amalgamar esas ideas, lograr catalizar esas ideas y lograr objetivos muy claros. Eso es muy importante. Punto número 2, fortalecimiento de nuestra misma Cámara en la parte estructural. La parte estructural es muy importante porque es la manera de nosotros crear todos los planes estratégicos y llevar propuestas bien estudiadas, bien analizadas de cómo podemos mejorar en muchos sectores, en muchas zonas, en muchos municipios específicos el entorno de la vivienda. 3, la comunicación. La comunicación es importantísima, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que buscar una manera inteligente de hacerlo, una manera eficiente y eficaz de hacerlo, de tal manera que esta comunicación sea la catapulta de muchos éxitos que se vienen después. Yo no soy experto en comunicación, pero confío plenamente en que la gente que me rodea hagamos y me capten esta idea para que esto sea mi sello, el estar cerca de la gente y saberme comunicar con ellos. Como tú sabes, el día de ayer se entregó una vivienda a la atleta, a esta niña marchista, como un evento que me encantó porque la niña, aparte de ser encantadora, tenía un carisma muy particular, dijo algo que es el sello de nosotros como Canadevi y no le hemos sabido transmitir. Me dieron un hogar, y me cambiaron mi vida. Esos puntos son sumamente relevantes que nosotros debemos de equilatar y catapultar y decirle a la gente, a las 200,000 viviendas que entregamos, estamos aquí acompañándolos para cambiarles la vida. Y creo que es un objetivo muy importante de comunicar hacia la sociedad. Sí, porque además es un objetivo que no es un objetivo únicamente de Cámara. No. Como sociedad tendríamos que tener el objetivo de cambiar vidas y ahí tendría que haber la capacidad de sumar voluntades de sociedad, de gobiernos, de iniciativa privada, porque entre todos, imagínate qué maravilla que en lugar de hacer esas 200,000 viviendas, fueran 400,000 y que se atienda todos los segmentos, pero particularmente que se atiendan los que no han sido atendidos. Hoy tenemos un tema con los más pobres y tenemos también un tema con los llamados no afiliados. ¿Qué me dirías? ¿Qué me dirías, por ejemplo, para ampliar la cobertura cuando tenemos un tema de que a los de muy bajos ingresos, aún con derecho a Infonavit o a Fobiste, no les alcanza, y cuando hay una parte importante de población que no tiene acceso a Infonavit o Fobiste? Yo creo, por la parte de los que no les alcanza, repito, debemos de buscar el cómo sí. Yo creo, estoy completamente convencido de que nosotros como empresarios, y yo creo que también las UNAVIs y instituciones federales, están interesados en el cómo sí. Solo hay que buscar el hilo conductor, ¿no? Nosotros tenemos ideas, ellos tienen ideas, hay que juntarlas sobre un mismo carril, marcar un objetivo claro, conciso y trabajar sobre ello para llegar a ese objetivo. El presidente de la República quiere atender a los que menos tienen y es claro que se necesita atender a los que menos tienen. Es un objetivo como empresario, es un objetivo como persona de la calle que tiene posibilidades de otorgar trabajo, inversión, darles una oportunidad. Yo creo que debemos pensar que sí se puede hacer, que ellos como parte de las instituciones federales, como parte de las UNAVIs, tienen un objetivo y nosotros nos podemos sumar también a ello. Esa es por la parte de todas las personas que están en la parte formal y que no les alcanza. La otra parte de la economía informal es, yo creo, un cúmulo de voluntades. Hay que buscar que las voluntades se sumen
y que quieran hacerlo. Ya se hizo muchas veces, tú te debes de acordar, tienes mucho tiempo en este sector, los famosos Prosavis en los años 90, que se atendía al mercado informal a través de esquemas de ahorro, a través de mecanismos de revisión de sus estudios de trabajo, estudios económicos, donde veían realmente que la gente trabajaba en el puesto de verdura, que tenía su taxi, que tenía su atención a los periódicos, lo que tú quieras, y que le daba suficiente solvencia para tener una casa. Hay un estudio que me mostraron un banco que curiosamente y a través de una percepción equivocada que yo tenía, que indicaban que la gente del mercado informal es la que mejor paga. Curiosamente es la que mejor paga porque está acostumbrada a buscar alternativas de tener un ingreso. No se mueren pensando que si se quedan sin empleo ya se les acabó el mundo. No, esta gente busca alternativas, busca formas y es gente que es buena pagadora. O sea, ahí está el esquema del que podemos atender. Se necesitan voluntades. Yo creo que no es tan difícil, tampoco es tan fácil. Tenemos que trabajar, pero eso sería, la verdad, un hit para todos. Para el que necesita la vivienda, que lo requiere y lo requiere mucho. Para el gobierno otorgar esa posibilidad de derecho constitucional el tener una vivienda y para nosotros poderla construir. Se desdoblaría de construir 250,000 viviendas a construir 500,000 viviendas. Entonces sería un hit y olvídate, así con este desdoblamiento también generaría los mismos empleos, inversión, dinero, o sea, generaría una cascada muy interesante para todos. Ahora, sí, de por sí es importante la coordinación institucional, que ustedes puedan trabajar de la mano con las autoridades, en este momento más, porque lo que hemos visto de inicio de año es un proceso inflacionario que le está pegando a todos los sectores, pero particularmente cuando hablamos, por ejemplo, de la vivienda económica, me imagino que es más evidente y más duro el impacto del alza del costo de los materiales de construcción, tema cemento y acero, por ejemplo, o tema ahora lo que está pasando en Europa con la guerra, que es muy posible que haya un incremento en los costos de la energía y de insumos con precios internacionales como el acero. ¿Cómo percibes como sector, ya no únicamente hablando de la vivienda social, cómo percibes como empresario lo que habría que hacer de coordinación con gobiernos para lograr, quizá por la vía del suelo, quizá por la vía de los permisos, cómo lograr mitigar, compensar este impacto inflacionario para que no sea lo que acabe de sacar a la gente de la posibilidad de acceder a una vivienda? En primera instancia, nosotros como empresarios tenemos también que ver en la forzosa necesidad de aguantarnos un poquito en el incremento, ¿no? O sea, ese es nuestro primer paso. Tenemos que reconocer que también si aumentamos lo que los precios que vienen de nuestros costos empujan a la vivienda, quizá nos salgamos del mercado, ¿no? De la posibilidad de vender. Entonces tenemos que nosotros aguantar un poquito. Por otra parte, es sumar a todos los proveedores que están en la cadena de valor y hacerles ver que si yo no les compro cemento, si yo no les compro varilla, si yo no les compro concreto, pues automáticamente también se van a ver desperfilados en sus ingresos y en sus flujos. Hay que sumarlos y hacerles también ver que puede ser transitorio ese incremento, dado que a todos nos afecta la inflación, y es algo que no de manera violenta y rápida este cambio, porque puede provocar una crisis dominó, ¿no? Donde me subes, yo te subo, él se sube y todo sube, ¿no? O sea, y no se avanza y al final del día nadie gana. Por último, no me gusta a mí hablar en primera persona, pero es algo que yo viví en Puebla, que donde muchos municipios se suman al cobro de los derechos, tanto en las partes de licencias como en la parte de pago de impuestos y derechos en el ISABI, y eso puede ayudar muchísimo y puede impactar hasta en una casa de 450,000 pesos hasta 15, 16,000 pesos en el costo de la misma, que es un monto muy interesante.
Si nosotros ponemos otra partecita, los proveedores ponen otra partecita, y entonces podemos aminorar un poquito el impacto de esta inflación que es muy duro para todos. Ahora, el reto también, entre los retos seguramente será estar más en contacto con los socios de Cámara, comunicar mejor con ellos, que ya lo decías, quizá ampliar la cobertura. ¿Cuál es la posición de Cámara en esa representación nacional? Decíamos que son más o menos 1,000 socios Canadevi, con presencia en todo el país. En términos de membresía, ¿cuál sería el objetivo? Yo lo que pretendo es atender lo importante. Y atender lo importante es para mi gusto, es ser un presidente itinerante, estar viajando a las delegaciones, marcar un hilo conductor desde Baja California hasta Quintana Roo, con todas las aristas que se puedan presentar en cada uno de los estados, y esos aristas, de manera particular, dejárselas a las delegaciones que son los especialistas de la región. Pero lo que sí es el hilo conductor, ver qué manera nosotros podemos coadyuvar en la mejoría. No es lo mismo, y te voy a poner un ejemplo, no es lo mismo el T-1000 en Nuevo León que el T-1000 en Quintana Roo. Es totalmente distinto, funciona distinto. Eso tenemos nosotros la obligación de analizarlo, llevar propuestas al Infonavit y decirles, todos esos detalles es a través de la comunicación, de estar en la trinchera, de estar pendiente de ellos, escucharlos, tener una crítica juiciosa de lo que hemos hecho bien en otros lados y una crítica juiciosa de lo que hemos hecho mal en otros lados. Y sacar las conclusiones adecuadas y sacar, como te digo, yo le digo a la gente que me conoce, cera caliente en tus manos y formar un bebé, ¿no? Que un bebé que pueda caminar al cabo de un tiempo. Eso es lo que yo pretendo hacer, estar muy de cerca con cada uno de los presidentes, muy de cerca con los derechohabientes, escucharlos. Va a ser una labor titánica, pero creo que lo puedo lograr. Estoy comprometido, empeñé mi palabra y voy a estar al pie del cañón en esto. Aparte de eso, atendiendo todas y cada una de las cuestiones que se presenten aquí en la Ciudad de México. La gente que trabaja para la Cámara, la gente que está en la estructura de la Cámara, tiene una capacidad técnica muy importante que me puede ayudar mucho. Y yo, pues, al frente dando la cara, escuchándolos, tomando notas, tomando acuerdos, tomando consensos y darle un seguimiento a todos esos acuerdos, todos esos consensos para ir avanzando poco a poco. Aquí tenemos en México la gran beneficio de contar con organismos de vivienda nacionales muy poderosos. Este año cumple 50 años el Infonavit, que es de los pocos organismos a nivel mundial, si no es que el único, que puede presumir de en un país de 130 millones de habitantes, 1 de cada 3 vive en una casa financiada por ellos. Entonces, tenemos esa fortaleza de Infonavit, Fobiste, Sociedad Hipotecaria Federal, en fin, tenemos una estructura oficial muy importante. ¿Cómo sientes en este momento para fortalecer la relación de trabajo, mejorar la forma en que trabaja actualmente Canadevi y los empresarios de la vivienda con los organismos? No, magníficos. He tenido una muy buena recepción por parte de todas las UNAVIs. Creo que ellos están muy puestos a trabajar de manera conjunta. Creo que es un momento importante, un parteaguas importantes para reflexionar y hacer cambios en lo que se tenga que hacer cambios. Y creo que vamos a hacer y vamos a lograr crear muchos puentes, y resarcir muchas cosas que en el pasado no se pudieron resarcir, tener un diálogo muy abierto, de mucha comunicación de ida y vuelta, de formas de diálogo inteligente, y creo que podemos hacer muchas cosas muy interesantes. Es un hecho sine qua non que el Infonavit es importantísimo para México, no para nosotros, para México. Cuando se formó en 1972, el creador de esto, Jesús Silva Gerson Márquez, Jesús Silva Gerson, papá, ¿no? Fue el que... Márquez es el autor. El escritor, sí. No, el papá, pues la verdad, cuando tú lo ves y lo conoces, entonces pues dices, fue una genialidad. Yo creo que ni él se imaginaba el alcance que iba a tener. Es una genialidad. Y me gusta mucho conocer la historia de por qué se le dice casas de interés social, que decía
el creador, que interés social es porque compran tierra y se construye con materiales, mano de obra y para la gente de una sociedad. Entonces se vuelve un interés social. No de manera peyorativa, sino este interés social para una comunidad, para un bien común. Y creo que ese era un alcance padrísimo, una visión hermosa en aquel entonces, y que es lo que debemos al final del día buscar, ¿no? Alcanzar el interés social a través de todos los mecanismos que el Infonavit brinda. Pero al final del camino todo esto que sabemos estás diciendo, que sea un activo social, que sea un tema social. Hacemos vivienda todos, porque es importante como sociedad, como país, que todo mexicano tenga una mejor vivienda donde se desarrolle. Pero además, en el proceso esto genera actividad económica importante. Una actividad importante que pudiera representar 6, 7 puntos del PIB y que idealmente podría subir eso, porque si eso sube, cada punto del PIB que pueda aportar la vivienda significa miles de empleos, significa derrama económica. Pues, se dice que son 37 ramas de la economía, pero yo he pasado fuera de las obras y veo cuates vendiendo tortas que también viven de las obras. O sea, la derrama económica que genera la vivienda es bien importante, y esos puntitos del PIB y esos empleos tampoco sobran, ¿no? No, de ninguna manera. Yo le llamo, después de las 31 industrias que generamos, se les olvida que también compran cortinas, y después vienen los muebles, y después compran la macetita, y compran la plantita, y genera un chorro de dinamismo económico. Sí, no, la vivienda sin duda yo creo que es de un catalizador, aparte de que el beneficio social y la forma de hacerle llegar esta felicidad que busca mucha gente al momento de comprar una casa, abrir su casa y decir, este es mi hogar, pues es algo que cambia vidas, como tú decías. Que cambia vidas. Y eso de cambia vidas es bien importante, porque desde que ves que en un lugar llegas y la gente se cambia en la vivienda, de pronto mágicamente empieza a salir el comercio, empieza a salir una persona que de pronto quizá no tenía trabajo y tiene trabajo dando mantenimiento a las casas, y surge el cuate que hace las cortinas para las casas, la herrería, en fin, son dinámicas sociales que se van dando, dinámicas económicas, que es parte de los activos no intangibles, son perfectamente tangibles del beneficio que significa un sector vivienda productivo, en marcha y poderoso y bien estructurado. Entonces, me parece que hay puntos importantes para suponer que el país necesita en este momento la vivienda, y con este relevo de Canadevi, ojalá que veamos que todo esto se vea traducido en mejores condiciones, porque los empresarios tienen muy claro el objetivo. Hemos visto cómo a lo largo de los años, en medio de las crisis más importantes, no se ha parado las inversiones, que también habría que decir eso, que en estos años de pandemia las inversiones se mantuvieron, los empleos se mantuvieron. Hoy que estamos viendo a estas 1000 empresas jalando, y ahora el día que fue la asamblea donde fuiste electo por unanimidad, la sala estaba lleno de empresarios comprometidos con sus inversiones, con sus trabajadores, con el país. Entonces, me parece destacable. Entonces, cerrando, ¿cuál sería algún mensaje que tú consideres que puedas decirle al país, a la sociedad, a tus socios, a las autoridades? Primero, creo que el principal mensaje es de unidad, de trabajo, de buscar el cómo sí, buscar criterios comunes, líneas de conducción y un objetivo claro. Los tenemos ya bien establecidos. Eso es con la parte de mis socios y la parte de este lado. Con la parte de las ONAVIS e instituciones de la Federación, federales, creo que el mensaje es: soy Alberto Moreno, estoy para trabajar con ustedes, brindo toda mi experiencia, mi ahínco y mi esfuerzo para estar hombro con hombro y sacar todo lo que se necesita y que México lo necesita. Yo creo que es el momento justo de que México dé el brinco de la inversión que tanto se necesita, este brinco que está pendiente por la pandemia, que nos orilló a sufrir muchas cosas, y creo que es el momento justo de que la Canadevi sea el líder del sector a través de su experiencia, sus conocimientos, su forma de trabajo, su honorabilidad, su ética, su calidad, etcétera, etcétera. Queremos que brille la Cámara, que la Canadevi sea la que brille, no la que brille sea Alberto Moreno, y yo creo que es la forma de que yo me puedo presentar y la forma que yo quiero trabajar con todas las instituciones que trabajan para nosotros y con nosotros, ¿no?
Muy bien, pues Alberto Moreno, presidente entrante de la Cámara Nacional de la Vivienda, de Canadevi, muchas gracias por esta plática y bueno, nos toca dar la bienvenida al sector y estoy seguro de que en este objetivo que tenías de estar muy activo con la parte de comunicación, pues estaremos muy presentes con ustedes. Muchas gracias, Horacio, y estoy a tus órdenes en cualquier momento. Te agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias. Muy bien, y a ustedes muchas gracias por la atención. Seguiremos dando seguimiento a todo lo que pasa con esta industria de la vivienda, que es un motor fundamental para el país. Aquí nos encontramos. Gracias.